de los que ella también fue vicepresidenta, por supuesto. A ver. Arrancamos con yo les voy a señalar esto que les marcaba, lo económico, ¿no? Bueno, ¿qué dice? ¿Por qué dice que es una mentira el gobierno de Milei? Que utiliza el término de que es ex-libertario, porque dice, en realidad no está llevando adelante ni la política, admite por un lado que la inflación no es solo causa de la cuestión fiscal, sino también del dólar, y porque interviene esos $4, los 4 precios que estamos viendo ahí. El dólar, con la microdevaluación todos los meses, fija el precio del dólar. Recuerden, hay cepo, sostiene el cepo. Después, el precio del dinero, ¿qué quiere decir? La tasa de interés, fija la tasa de interés. Y el precio del trabajo, dice Cristina. ¿Cuál es el precio del trabajo? Pone techo a las paritarias. Si hay algo más liberal es fijar las paritarias. Y por último, es liberal en los bienes y servicios. Por un lado, liberó todo, desreguló la economía, pero a las tarifas la está todavía regulando. Es decir, está quitando subsidios, que ya lo vimos y lo vamos a ver luego cómo esto impacta en el bolsillo, pero al mismo tiempo te lo gradúa, ¿viste? Claro, vamos a seguir adentrándonos en las definiciones de Cristina Kirchner de esta mañana, ¿no? Sí. Bueno, después aquí lo mismo, habla de es el país más caro en dólares, más caro de la región en dólares y más caro incluso que en muchos lugares de Europa. ¿Esto por qué? Porque está el tipo de cambio planchado y después la advierte sobre la incapacidad del pago de la deuda, ¿no? Y que el mercado también tiene miedo de esto, ¿cómo va a pagar la deuda si no acumula dólares? Y bueno, lo que les decía, el abandono de la teoría monetarista. ¿Qué quiere decir? Ella cita a Caputo, que en realidad lo dijo varias veces ya. Ella cita el último textual de Caputo de agosto, admitiendo que si libera el cepo o devalúa, eso va a generar inflación, suba de precios. Admite que la falta de dólares provoca inflación. Sí, Marcos, buen día. ¿Cómo les va? Una cosa en relación con esto que dice Rosalía, que por supuesto es nodal de la primera parte del documento de 8 páginas de Cristina, y es que cuando habla de esta inflación de 3 o 4%, lo que dice es, lo que es presentado como un éxito es una tragedia social, porque se produce en un esquema de recesión profundísima. Entonces, esto es clave, digo, porque es una valoración que por supuesto tiene mucho de política, pero sobre todo económica y social. Lo que te están presentando como un éxito, este 3 o 4% de inflación, es una tragedia social, dice Cristina Kirchner, y un párrafo después lo que dice es, y ese ajuste solo puede ser encarado con palos. Lo que también es importante, porque está dando cuenta de efectivamente el modo en el que fueron reprimidos los jubilados esta semana y todo lo que estamos viendo. Por eso digo, en toda la primera parte que hace efectivamente una crítica que tiene un cuño económico, lo que está marcando es la profunda crisis social y política que deriva de eso, ¿no? Veamos la tercera placa, es muy interesante el texto, no es largo, léanlo, creo que tiene, a mí me da la sensación que lo pueden leer todos, entenderlo, es fácil y es muy importante porque hace un repaso de qué pasó en la Argentina, ¿no? Para comprender dónde estamos y quién nos gobierna. Levantó el cepo. Aquí habla del gobierno de Macri, también recuerda, ¿qué hizo Macri? Macri llegó, levantó el cepo y ¿eso qué significó? Significó todo el tiempo una salida muy fuerte de dólares, que terminó, ¿no? Ahí estamos viendo en todo el De la que no te recuperaste. De la que no te recuperaste, terminó yendo al FMI con un mega endeudamiento, bueno, que ya sabemos, con un esquema impagable. Y eso hoy lo estamos viviendo. Ella resalta todo el tiempo, es la economía bimonetaria, estúpido. Así se titula el documento y lo resalta. Pensé que me... No, Juan. Que es de lo que viene hablando de la economía monetaria y la restricción externa. Un pequeño chascarrillo. Para entender la estructura, creo que lo contaba yo acá la otra vez, ¿no? La estructura argentina. La Argentina para crecer demanda dólares. Entonces, si vos no tenés dólares, que no los emitís, los tenés que generar, bueno, se te complica todas las variables macroeconómicas. Esa es la teoría, desde el marco heterodoxo que habla Cristina, te dice, la inflación no es centralmente una causa por la cuestión fiscal o la emisión, es porque no hay dólares y encima nos mega endeudaron y encima no tenemos cómo pagar esos dólares, bueno. Bien, acá hay algo que es muy importante, que ya son críticas al gobierno de Alberto Fernández, desde el que ella formó parte. Claro, digo, sí. Acá hay un componente de autocrítica que a mí me parece que no es tan importante en esto de pedirle autocrítica como si fuera una especie de ejercicio de autoflagelación al peronismo siempre y casi nunca a la derecha, sino porque marca un
campo de acción para adelante. Yo creo que esto es clave, no tanto en esta placa que vamos a ver, pero sí en lo que viene después. ¿Por qué? Porque lo que te marca es una situación bastante inédita en el peronismo. Es trabajadores registrados, pero pobres. Por ¿sí? primera vez en un gobierno peronista. Efectivamente, con una tasa de desempleo, ella misma reconoce, bajísima, 5,7%, es efectivamente un buen desempeño en la construcción de empleo, pero con algo que obviamente está muy por debajo de las expectativas de un gobierno del peronismo. Y eso está directamente relacionado con lo segundo. Cuando Cristina dijo en algún momento que 5 o 6 vivos no se quede con el esfuerzo de los argentinos, sí, y hablaba de los funcionarios que no funcionan, estaba hablando del modo en el que se administraba en aquel momento el superávit comercial. ¿Por qué? Por esto que dice después, cómo se dilapidó ese momento, ese buen momento de la economía argentina, permitiéndole, por ejemplo, a las empresas desendeudarse. Que se desendeudarán muchas veces con sus casas matrices. 25.000 millones de dólares que obtuvo la Argentina y no fueron a reservas. ¿Por qué? Porque fueron al pago de deuda de las empresas. Bueno, claro. y esto último también es importante porque Cristina... No lo dice en el texto, pero digo, dato que agrego. Viene remarcando hace mucho tiempo y recordando que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron los que fueron superavitarios. De verdad, ¿no? Con este dibujo que también señala está haciendo el gobierno de Javier Milei. Por eso es interesante esto último. Y continúa hablando y generando críticas, sobre todo al gobierno del que ella formó parte. Yo lo señalo porque me parece que... Mira, acá vuelvo para atrás, hicimos algunos destacados que está relacionado con lo que yo mencionaba, ¿no? Esto convierte la tasa de inflación 3 o 4% mensual que Milei y su inefable ministro de Economía, habla de Luis Caputo, quieren hacernos creer que es un éxito, es una verdadera tragedia social al producirse en el marco de una profunda recesión económica. Esa tragedia ya es inocultable. Y señala lo que ya hemos acá mencionado mucho, desde el rápido aumento de la desocupación hasta los más de 1 millón de niños que todas las noches se van a dormir sin un plato de comida. Elementos de la realidad que todos los días nosotros para desestimar señalamos. El mensaje actual del gobierno, ¿no? Que te dicen la inflación está bajando. Primero que se estancó entre 3,8 y 4%. Y segundo, que esté en 3,4 y 8 no quiere decir que es una inflación baja. No, claro. Si la anualizás te da 56%, no, Juan, más alto que lo del gobierno Macri. Pasa que Milei te pone siempre, si la inflación da... Para que se den una idea, dio 25 en diciembre, claro, con él habiendo asumido el 10 de diciembre y el 11 tomando un montón de medidas inflacionarias. Dijo, bueno, está buenísimo que dé 25 porque era de 50. Después le da 12 al mes siguiente y dice, no, bueno, o 20 creo, al mes siguiente y dice, no, bueno, era de 40. Y así siempre. Entonces, llegás a 4 y te va a decir, iba a ser de 8, con Massa sería de 190. Entonces, claro, constantemente siempre es algo para festejar para el gobierno. Mientras tanto, la Argentina está en una recesión profunda, con una caída del poder adquisitivo fenomenal. Digo, y lo que dice en ese sentido Cristina es que eso, que además también se traduce, por ejemplo, en el crecimiento del narco en las barriadas, porque el Estado se ha retirado, y la caída vertiginosa del nivel de vida de la clase media, lo que viene como respuesta es el ajuste con palos, ¿sí? Básicamente con argentinos gaseados y apaleados en las movilizaciones, y dice, por ejemplo, en esta oportunidad, los jubilados. En un rato, si te parece, hay otros destacados que están relacionados con esto que decíamos, que algo mencionamos, pero que es más profundo, que está vinculado al gobierno de Alberto Fernández, y sobre todo una mirada hacia qué debería ser el peronismo en el futuro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marcos Cittadini.